Voy a empezar a grabar. Eso sí, que se me había olvidado. ¿No? Ya, súper. Eh, Acá pueden ver, ¿de acuerdo? Sobre cómo se comporta una onda de luz, ¿ya? Que a veces dicen que es como, ya, es una onda electromagnética, pero lo que realmente quiere decir esto es que oscila tanto en el campo eléctrico, que vendría siendo lo que está en rojo, y oscila y en el campo magnético, ¿de acuerdo? Esto lo pueden ver como ejes, ¿ya? Porque el eje eléctrico siempre va a ser perpendicular al magnético, ¿ya? Y de ahí pueden ver cómo oscila la onda, ¿de acuerdo? Y por eso se le llama como transversal y esas cosas. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Como más una curiosidad, más que nada. ¿Ya? No, Porque, ¿no? Ya, súper. Entonces, si seguimos, también vieron el espectro electromagnético, ¿ya? Que es este de acá. Y a medida que avanzamos hacia la izquierda, eh, mayor es la frecuencia, ¿ya? Y menor es la longitud de onda. Y a medida que avanzamos al caso contrario, menor es la frecuencia y mayor es la longitud de onda. ¿De acuerdo? Pero eso, no sé si tienen alguna duda que se hayan quedado con el módulo anterior sobre esto de acá. ¿No? Súper. Entonces después vieron los fenómenos de reflexión, que ya lo vieron, y el de refracción. Pero hasta acá quedaron, ¿cierto? O llegaron a ver todo esto. ¿Mm? o sea, como que dimos una pasada rápida, pero por lo menos a mí no me quedó claro. Ya, ya. Entonces, empecemos a ver lo que es la reflexión. ¿Ya? Entonces, la reflexión es el fenómeno físico que se observa cuando una onda cambia de un medio a otro y debido a este cambio de medio, cambia su velocidad. O sea, sí, cambia su velocidad y que gracias a esto cambia la dirección en que se propaga. ¿De acuerdo? Entonces, fenómeno físico que, uy, que cambia, dice que cambia la dirección. Discúlpenme si a veces pongo mal una coma o una tilde, eh, pero la ortografía no es mi fuerte. Entonces, fenómeno físico que cambia la dirección debido a un cambio del... No, acá lo mejor vendría siendo cambio de densidad. Sí, cambio de densidad en el medio. Ya, medio de propagación. Propagación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Que si el medio de propagación en que viaja la luz cambia, ya sea tanto de manera homogénea, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver más adelante, o de manera heterogénea, que cambia de medio, este se va a desviar ciertamente, ¿de acuerdo? El- Esto lo podemos ver a diario. No sé si se han fijado a veces que cuando tienen un vaso de agua,
y, y ponen, no sé, una cuchara o algo así, como que se dobla, por así decirlo, la cuchara. Ya. Eh, Obviamente la cuchara no se dobla, ¿ya? Sino que lo que ocurre es que debido a que hay un cambio en el medio de la luz, ¿de acuerdo? Esta cambia su dirección, ¿ya? La cambia de tal manera que nosotros vemos que la geometría de la cuchara, en ese caso, está deformada, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver esto de acá, ¿de acuerdo? Y déjenme pegar esto de acá. No, no, eh, ahí súper. No, mentira, no es súper. Ah, disculpenme que no me pesque muy bien esto de acá. Ahí sí, disculpen. Pero bueno, ahora. eh, Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una sí, consulta? sí, adelante. No tiene nada que ver con la materia. Bueno, yo pertenezco a una clase donde hace la profe Catalina de Bedina, o usted la está reemplazando. No sé si estoy bien en No, la clase suya o no. no, lo que pasa es que la primera clase, nosotros ¿Ya? no pudimos ir a hacer la clase, porque teníamos una prueba de la U que se hacía como a esta hora. Entonces, Catalina Levedina nos reemplazó en ese caso. Nosotros somos los Ah, profesores como de ya, planta. ahora sí entiendo, porque pensé que me había equivocado, profe. Gracias por toda la No, no se aclaración. preocupe. Pero eso. Isa y yo somos como los profes, como fijos. ¿Ya? Pero bueno, volviendo al tema, todo lo que hemos dicho ha sido de manera muy cualitativa, ¿ya? No es como, hemos dicho como puros fenómenos que pasan o cosas que pasan, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros parametrizar, ¿de acuerdo? El cómo se dobla algo, nos valemos de estas dos ecuaciones de acá, ¿de acuerdo? Este de acá es el índice de refracción que se le denota con la letra n. Se supone que esta es una n. Y es igual a c partido en v. ¿Ya? ¿Qué significa cada elemento de acá? Quizás ya saben que c es la velocidad de la luz en el vacío, ¿ya? Mientras tanto, que v es la velocidad, y es la velocidad de la luz en el medio en el que está viajando actualmente, ¿ya? Entonces, este índice, ¿ya? Fíjense que va a depender del medio asociado, ¿de acuerdo? Entonces, el aire va a tener un medio, ¿ya? O sea, perdón, un índice de refracción, porque la luz viaja a una velocidad distinta a que esté en el aire, a que esté en el vacío, a que esté en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si lo quieren ver, como de una manera, o sea, como de otra perspectiva, es que si estamos en el vacío, ¿ya? Vacío, no hay ningún elemento o partícula que impida a la luz viajar libremente, ¿ya? La luz va derechita, no cambia su velocidad, ¿de acuerdo? En cambio, cuando estamos en el aire o en la atmósfera, que estamos actualmente, hay ciertas partículas de gas, ¿cierto? De nitrógeno, oxígeno, esas cosas que sirven para vivir. Y la luz
no siempre va a poder seguir su trayectoria como le gustaría hacer. ¿Ya? Como que estas partículas lo frenan, ¿de acuerdo? Actúan como una especie de amortiguador. ¿Ya? Y por otro lado, si nos vamos con el agua, ¿ya? Como el agua es más densa, vamos a tener una mayor cantidad de partículas por unidad de volumen. Y estas van a tender a frenar más el agua, ¿de acuerdo? O sea, perdón, van a tender a frenar más la luz. Ahí sí. ¿Ya? Y análogamente, si recuerdan con el sonido, eh, teníamos que el sonido aumentaba su velocidad a medida que el medio era más denso, ¿cierto? Acá ocurre lo contrario. A medida que el medio es más denso, más lento es la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer algo. Entonces, pequeña aclaración. La velocidad del vacío es c, ¿de acuerdo? Y esta va a ser mayor que la velocidad de la luz en el aire, y a su vez, esta va a ser mayor que la velocidad de la luz en el agua, ¿ya? Ahora, fíjense que el término de arriba, c, es constante, ¿ya? En cambio, el término de abajo va variando, dependiendo del medio, ¿de acuerdo? Y este siempre va a ser menor o igual, no, perdón, sí, menor o igual que el término de arriba, que C. ¿Ya? Y acá podemos notar que cuando la velocidad de la luz esté viajando en el vacío, vamos a tener una C, si nos simplifica, vamos a tener que la velocidad no, el índice de refracción en el vacío es de 1. ¿Ya? Es decir, no cambia como su trayectoria. En cambio, si nos vamos al aire, vamos a tener un término más pequeño acá. Y como se hace más pequeño el denominador, el numerador va a ser mayor. O, perdón, el número en sí, el todo, va a ser mayor. ¿De acuerdo? Va a ser, no sé, 1,2 y algo. ¿Ya? Entonces, un pequeño entre paréntesis, que n va a variar entre 1 y infinito. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna vez están haciendo un ejercicio y obtienen que n es menor que 1, revisen algo, porque algo raro pasó por ahí. ¿Ya? Pero eso. Más que nada, esto... Ah, Profe, una consulta, ¿sí? que es que el año pasado no, la ecuación no salía. Sí, pero esto es como para que... Sí, es que antes era como solo el concepto, ¿no? Sí, pero más que nada es como para que sepan como lo que ocurre detrás. ¿Ya? Eh, pero eso, después vamos a ver ejercicios y todo, así que no se preocupen. ¿Ya? Ya, gracias. Nada. Entonces, voy a tomar esto. Ya. Pero esto es lo que pasa realmente. ¿Vale? El N indica... ¿qué es eso? Física común, se agrega contaminación acústica. Ya. Después voy a leer eso. ¿Ya? Que ahora estoy intentando explicar. Pero en fin. eh, más que nada, el N les va a decir qué tanto se va a tender la luz a doblarse, ¿de acuerdo? O a desviarse, más que nada. Luego tenemos la ley de Snell,
que la descubrió un señor que casualmente se llamaba igual, en donde indica que N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo con el que incide la luz en el medio 1 cumple que va a ser igual a la multiplicación del índice de refracción del medio 2 por el, el seno del ángulo con el que sale reflejado, ¿ya? O refractado, mejor dicho. ¿Ya? Y acá tenemos, perdón, y acá tenemos una imagen, ¿ya? Que, a ver, ¿cómo decirlo? Que básicamente captura la esencia de cómo se va a querer mover la luz en el medio, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes fuesen la luz, ¿ya? Ustedes se van a preguntar, ¿cuál es el camino más corto para llegar del punto A al punto B? ¿Es el camino celeste, el blanco o el amarillo en este caso? ¿El blanco? Ya. Es el camino más corto, ¿cierto? Pero no necesariamente el camino más corto es el camino eh, que me voy a demorar menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, poniendo este ejemplo, una persona se mueve más rápido en la arena que en el mar, ¿cierto? Entonces cuesta mucho más nadar que caminar o que correr, ¿ya? Entonces, el camino más corto, en este caso, va a ser el amarillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a demorarme mucho menos en recorrer esta distancia de acá y después nadar lo menos posible. Hay que ir directo al objetivo, ¿ya? En el fondo, eso es lo que hace la luz. Busca el camino más corto. En este caso, pueden ver que esto sea el aire. Ahí, mire. Este sea el agua, ¿ya? La luz va a recorrer la mayor cantidad de camino en el medio en que se demore menos, ¿ya? Como vemos que el aire, o sea, perdón, que la luz se demora mucho menos mientras recorre el aire que recorre el agua, o sea, en cambio de que recorre el agua, el, la luz realizará ese trayecto, el amarillo, que primero va por acá y después va por acá. Por esto ocurre el fenómeno de la refracción. Bien, si lo pueden ver, va a ser el ángulo con el que incide, este va a ser el ángulo con el que sale. ¿Ya? Pero eso, ¿hay alguna duda? Hasta acá, No, pero ¿no? Ya, súper. Entonces, voy a cerrar esto de acá para que veamos como más gráficamente. Ay, no, me faltó algo. Y también vieron lo que era el ángulo de refracción máxima. Ángulo de reflexión máxima, el ángulo crítico y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si nosotros
tenemos un haz de luz, ¿ya? Que pasa de un medio 1, que tiene un índice de reflexión de N1, y pasa a un segundo medio con un índice de refracción de N sub 2, y a su vez tenemos que N1 es mayor que N2, es decir, se mueve más lentamente en el primer medio que en el segundo medio, ¿ya? Vamos a tener que si yo tengo un haz de luz, ¿cierto? Para ciertos ángulos, esta va a seguir con la refracción, ¿ya? Como de toda la vida. Acá está el medio N1 y acá está el medio N2. Pero va a haber un cierto ángulo que va a provocar que en vez de como de salir al otro medio, va a hacer que tenga una reflexión total interna, ¿de acuerdo? Es decir, como el rayo de luz se va a mover como a ras de piso, por así decirlo, ¿de acuerdo? Por último, perdón. Y esto es lo que se le llama al ángulo crítico, ángulo crítico, ¿ya? Y todo ángulo con el que incida que supere ese ángulo crítico, ya, por ejemplo, uy, tengamos un rayo así, se va a reflejar totalmente, ¿ya? Como que el horizonte entre el medio 1 y el medio 2 va a actuar como un espejo, ¿ya? Y eso, más que nada. Eso vendría siendo lo que es ángulo de crítico y... Profe, ¿Sí? Em, ¿Por qué ocurre esto de que queda como al ras del otro medio y no traspasa hacia el otro medio? Eh, por lo que tengo entendido, es porque sigue como la misma lógica de seguir el camino más corto, ¿ya? Pero tiene otro trasfondo que vendría siendo gracias a esta ley de acá, ¿ya? Y a veces, no sé, llegamos como a cosas de, no sé, 0 es igual a 0, ¿ya? Y para que se cumpla esto, el seno de teta, en este caso el ángulo de refracción, tiene que ser, tiene que ser, o tanto 0, o tanto 180, ¿de acuerdo? Pero eso físicamente no tiene como mucha argumentación, ¿de acuerdo? Entonces, se ve como experimentalmente lo que ocurre acá, ¿ya? Más que nada, esto es por un comportamiento más que nada como observado, que, que como un trasfondo matemático, ¿ya? ¿Se puede explicar con esto? Sí, pero sería como muy, eh, ¿cómo decirlo? Tendríamos que ocupar matemática más avanzada para poder realizar eso, ¿ya? Ah, ya. Pero eso. Y, y ahora, sí, profe, ¿qué pasa cuando entra en 90 grados? Cuando entra en 90 grados, lo que ocurre es que el ángulo va a ser así, ¿cierto? Entonces va a entrar perpendicularmente, ¿de acuerdo? Como que no va a haber refracción porque se va como a mantener a ras de piso, por así decirlo. Pero con estos dibujos no creo que sirva mucho. Así que tengo esto de acá, ¿de acuerdo? Que
Y es como un experimento, porque es lo que pasa eh, cuando hay reflexión total y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el N1, es decir, el medio 1, tiene un menor índice de refracción que el medio 2, todo esto de la refracción interna no ocurre, ¿de acuerdo? Solamente eh, solamente se cumple cuando el índice de refracción del primer medio es mayor que el segundo medio, ¿ya? Entonces, ya tenemos cómo podemos observar que se dobla el medio a medida que pasa del aire al agua, y nosotros podemos jugar con esto de acá, ¿ya? Veamos que a medida que nosotros aumentamos el índice de refracción, el haz de luz tiende a doblarse más, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando no hay cambio en el medio, ¿de acuerdo? Pero a medida que aumenta este de acá, vemos que se dobla de mayor manera, ¿de acuerdo? Y eso, más que nada. Acá pueden ver cómo se produce todo esto. Y lo que les comentaba es cuando el índice de refracción es mayor, ocurre lo mismo, ¿ya? De que se va a doblar hasta cierto punto, ¿ya? Y cuando esté acá en el simulador no lo muestra, pero cuando esté acá, se produce la reflexión total interna, ¿de acuerdo? Y vendría siendo que de hecho ahí sí podemos verlo, que el haz de luz vendría yendo a ras de piso, por así decirlo. En este caso vendría siendo a ras de la superficie. Y a medida que aumentamos ese ángulo, vemos que todos los rayos van a actuar como si no estuviesen frente a otro medio, sino que están como a un espejo, ¿ya? Pero eso, ¿hay alguna duda? ¿Verdad? Acá podemos ver lo que preguntaban antes, qué es lo que ocurría cuando entra con 90 grados. Eh, y es que no hay como refracción, ¿ya? El índice de refracción siempre se deberá al medio. Exacto. El índice de refracción depende solamente del medio, porque es el medio el que cambia este término de acá, el de la velocidad. ¿De acuerdo? Déjenme borrarlo. Este término de acá depende solamente del medio. ¿De acuerdo? Pero eso, más que nada. Eh, como curiosidad, esto de la reflexión interna quizás sea como muy raro, pero es como el mismo principio que se usa en la fibra óptica, ¿ya? Porque la fibra óptica es como un cable, es como medio translúcido, pero que vemos que sale como una luz de este cable, ¿ya? Y eso es porque este cable se le incide como esa luz con, oh, perdón, esta luz tiene como un índice de refracción tal que es capaz como de producir una reflexión total interna, ¿de acuerdo? Y por eso si algún día llegan a ver como la fibra óptica usándose, van a ver que a veces se prende y se apaga, y es porque es luz, ¿ya? Por eso viaja tan rápido la fibra óptica, o por eso es más rápida, y dependiendo si se prende o se apaga,
vendría siendo como la conversión al sistema binario entre ceros y unos. Pero eso. Y cómo se relacionaba la longitud de onda con el m. Me acuerdo que el año pasado preguntaron cómo variaba. Veámoslo. Ya. Esto es fácil. Nosotros tenemos que n es una función de v. ¿Ya? Es decir, nuestro índice de refracción depende del valor de v. ¿Ya? Si esto aumenta, el índice de refracción va a ser menor. Y si disminuye, el denominador se va a hacer menor y por lo tanto el valor va a ser mayor. ¿De acuerdo? Como siempre hagan la analogía de que va a ser más grande. 1 dividido entre 1,5 o 1 dividido entre 0,5. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que la velocidad es igual a la frecuencia. No, perdón. Sí, perdón. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que la frecuencia se mantiene constante, ¿de acuerdo? Porque es como lo que identifica a esa onda. Es lo que hace que esa onda sea esa onda, ¿ya? Por lo tanto, cuando el medio cambia, cambia la longitud de onda, ¿ya? Entonces, si reemplazamos ese valor de la velocidad, vamos a tener que lambda va a ser igual a c por lambda por la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ya se tienen que olvidar de esto, o sea, no olvidar, pero decir que estos son constantes, ¿ya? Y vemos que el lambda, ¿ya? La longitud de onda, está dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras mayor sea la longitud de onda, ¿ya? Más pequeña va a ser el índice de refracción. Y el caso contrario, mientras menor sea la longitud de onda, mayor va a ser el índice de refracción, ¿ya? También si quieren lo pueden ver como pasar el lambda multiplicando, y queda que lambda por m es igual a una constante, que vendría siendo la velocidad de la luz por la frecuencia de la onda. ¿Ya? Entonces, acá les queda algo del tipo de una relación inversamente proporcional. ¿Ya? Si uno sube, el otro tiene que bajar para mantener la constante. ¿De acuerdo? Y eso es como se relaciona la longitud de onda con el índice de refracción. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda sobre esto de acá? ¿No? Bien. Súper, súper. Entonces, ya vimos lo que es la refracción, los fenómenos asociados a este de acá. Entonces, vamos a pasar por la dispersión. ¿Ya? Dispersión. ¿De acuerdo? Y ocurre que cuando tenemos una luz compuesta, ¿de acuerdo? Y al tener un cambio en el medio, esta puede dispersarse, ¿de acuerdo? Tan básico como eso. De hecho, el mismo nombre lo dice. Un ejemplo de esto es cuando tenemos
un haz de luz incide sobre un prisma, ¿ya? Este haz de luz es blanco, ¿ya? Es decir, está compuesto por superposiciones de ondas, ¿ya? Entonces, vamos a notar que, que cada onda que va a estar acá va a tener asociada una cierta longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener el rayo rojo, vamos a tener el rayo verde, ¿de acuerdo? Vamos a tener el rayo azul, ¿de acuerdo? Estos se van a dispersar, ¿de acuerdo? Acorde a su longitud de onda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada onda va a tener una cierta longitud de onda asociada. Entonces, gracias a esto, tenemos que hacer que se cumpla el índice de refracción en el medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacen algunos? Es aumentando su velocidad, o sea, perdón, es recorriendo mayor distancia o menor distancia en un cierto tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo logran? Realizándolo de esta manera, ¿ya? De hecho, por eso siempre cuando tengan un prisma, van a ver que los colores más cercanos al violeta o al ultravioleta van a estar más abajo, mientras que los colores más cercanos al infrarrojo van a estar más arriba, ¿de acuerdo? Y creo que también tenemos ejemplo de esto de acá, cuando tenemos un prisma, ¿cierto? Pero acá está, la luz blanca, ¿vale? Entonces tenemos el prisma y vemos que se refleja de esa manera, ¿ya? Entonces pueden notar que las frecuencias que son, son menores, ¿ya? Recorren el camino más corto, en este caso, en el prisma, que vendría siendo esta parte de acá, mientras que las longitudes de onda, que son más rápidas, que tienen menor longitud de onda, como el violeta o el azul, recorren el camino más largo, por así decirlo, ¿verdad? Que vendría siendo como la base del prisma, ¿de acuerdo? Y por eso se produce como la dispersión de esta manera, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así, ¿ya? La longitud de onda más corta va a recorrer el mayor camino, la longitud de onda eh, mayor va a intentar recorrer el menor camino, ¿de acuerdo? Hasta acá, ¿hay alguna duda? Ahí pueden ver que se cumple más. ¿La temperatura afecta al índice de refracción? Sí. La temperatura afecta al índice de refracción porque ya es algo como más a nivel del medio, ¿de acuerdo? Que si tenemos un mismo volumen o una mayor temperatura, este va a estar como más como diluido, por así decirlo. Las partículas van a tener mayor energía cinética, más temperatura, y por ende van a ocupar más espacio, ¿ya? Entonces se va a hacer menos denso, ¿de acuerdo? La temperatura afecta en esa frecuencia. Y por eso cuando tenemos un medio, ¿de acuerdo? Que esté más caluroso o que tenga mayor temperatura, este va a tender a refractar más las cosas a que si ese mismo medio estuviese menos caluroso, ¿ya?
No, al revés, al revés. Sí. Sí. No, está bien, está bien. Sí. Los medios con mayor temperatura tienden a refractar menos que los medios con menor temperatura. ¿Ya? Y muy buena pregunta esa. Tenemos un problema aquí, ¿no? Eh, sí, no, no se preocupe. Puede retirarse, sí. Sí, también pueden ir al baño. No es necesario que lo pregunten. Ya. Eh, pero eso, ya. ¿Hay alguna otra duda con el tema de la dispersión? Profe, ¿Sí? si es que puede repetir el como, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esto? Ya. Entonces, hagámosle como un zoom, ¿ya? A la punta del prisma, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la luz blanca, ¿de acuerdo? La luz blanca está compuesta por distintos haces de luces con distinta longitud de onda, ¿cierto? Tenemos la longitud roja, que tiene mayor longitud de onda que la verde, ¿cierto? Y así con todo el espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces estas van a estar más agitadas, ¿ya? Entonces, acá tenemos un prisma, ¿ya? Con un cierto índice de refracción n sub 1, ¿ya? Y este n sub 1 es para todo el prisma, ¿ya? No depende de la onda, ¿ya? De las de luz, sino que depende del medio. Entonces, todos tienen que cumplir con n sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacen? Obtuvimos anteriormente que n1, ¿ya? Era igual a c partido f por lambda, ¿ya? Y acá tenemos que lambda es igual a c partido de n1 por f, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir esto de acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo cumplen? Algunas ondas, al tener mayor longitud de onda, ¿de acuerdo? Van a tender a escoger el camino más corto, ¿ya? Que vendría siendo como la parte de arriba del prisma, ¿de acuerdo? En cambio, las, ¿cómo se llama esto? Los haces de luces que tengan menor longitud de onda van a tender a recorrer más espacio en el mismo tiempo, ¿ya? Y así. ¿Por qué? Porque necesitan cumplir con esta condición de acá, ¿ya? De que n1 es igual a c partido f por lambda, ¿de acuerdo? Entonces, para que cumplan esa condición, siguen esa distribución. Las longitudes de onda, el camino más corto, y que a la vez cumplan con que el índice de refracción sea igual al del prisma, es el de más de arriba, ¿ya? Y así con todas las longitudes de onda siguientes, ¿ya? Por así decirlo, como que este va más rápido, por así decirlo, pero en realidad no es así. Pero eso. Y una vez cuando terminan de estar en el prisma, vuelven a salir con el mismo, ¿cómo se llama esto? Con el mismo ángulo con el que entraron, ¿de acuerdo? Pero como terminaron en una posición distinta a la que entraron, ¿de acuerdo? En realidad esto no debería que haber sido así, debería que ser más algo así, como que entran en el mismo lugar,
pero no salen en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Vamos a ver que cambian como las direcciones, ¿ya? Y por eso es como el por qué se produce este fenómeno, ¿ya? No sé si ahora se entendió más o no. Ya, sí, ahora sí me quedó claro. Ya, súper. Entonces, ¿lo podré repetir en resumen? Ya. En resumen, las longitudes de onda, no sé de lo que hablo, ya. Estamos viendo de por qué se produce la dispersión, ¿de acuerdo? Y es que cuando se cambia de medio, ¿ya? La onda, no, la luz blanca tiene que cumplir con que se cumpla la, ¿cómo decirlo? N1, como el índice de refracción del medio, ¿de acuerdo? Es como una especie de peaje, ¿ya? Todas tienen que permanecer el mismo tiempo posible, ¿ya? Y como algunas ondas se desplazan más rápido que otras, para poder cumplir con el mismo tiempo, por así decirlo, tienen que recorrer el camino más largo, ¿de acuerdo? Mientras tanto, que otras ondas como que se mueven más lento, por así decirlo, para cumplir el, el tiempo en el que necesitan quedar en el prisma, para cumplir esa especie de peaje, van por el camino más corto, ¿ya? Es como lo que hacen en el colegio cuando ponen como a los malos con los buenos en el fútbol y ponen a los malos con otros para nivelar. Acá es lo mismo. Las ondas que se demoran más tienden a recorrer un camino más corto, mientras que las ondas que se demoran menos tienden a recorrer el camino más largo, ¿de acuerdo? Para que todos terminen a la vez, ¿ya? Y se cumpla el índice de refracción del medio, ¿ya? Lo del fútbol. Ya, qué bueno. Entonces, no hay ninguna otra duda, ¿o sí? Eh, voy a asumir que no. Y por último, antes de avanzar, para terminar el tema de la refracción, ¿ya? Que es algo muy importante que tenemos que, este incide, ¿ya? Con un ángulo alfa, y después sale con un ángulo beta, con respecto a la normal, ¿de acuerdo? Ya tenemos N1, ¿ya? Y ahora tenemos N2, ¿de acuerdo? Cuando el índice de refracción N1 es menor que el índice de refracción N2, es decir, pasa de un medio menos denso a uno más denso, ¿ya? En este caso podemos poner de ejemplo el aire. Uy, no sé qué pasó con la tableta. El aire, ayer, ah, dislexia, aire, y ahora tenemos el agua, ¿ya? Se va a cumplir, el ángulo alfa va a ser mayor que el ángulo beta, ¿ya? Es decir, el haz de luz se acerca a la normal, ¿ya? La normal es como esa línea perpendicular que nosotros inventamos para tener como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, muy exageradamente, es lo que ocurre cuando
pasa del aire al agua, ¿de acuerdo? Va a tener como ese comportamiento. En cambio, el caso contrario, si N2 es menor que N1, acá por ejemplo, pasa del vidrio al vacío, por ejemplo. No, perdón, acá al revés, acá al revés. Ah, ahí sí, discúlpenme. Es decir, pasa de un medio más denso a uno menos denso, ¿ya? Se va a cumplir que el ángulo con el que entra va a ser menor que con el ángulo que sale, ¿ya? Es decir, el haz de luz se aleja de lo normal, ¿ya? Por ejemplo, si este es el vidrio, no, perdón. Sí, sí. M1 menor que M2, no. A M2 mayor que M1. Discúlpenme. Ahora sí. Si en el medio con el que ingresa es mayor que el medio con el que sale, ahora sí, se cumple que se va a alejar de lo normal. Es decir, va a tener un comportamiento de entra, luego se aleja de siendo este el ángulo alfa, este el ángulo beta. ¿De acuerdo? Por último, tenemos el último caso en que N1 es igual a N2, es decir, cambia a medios con igual índice de refracción. Es lógico aseverar que alfa es igual a beta. ¿De acuerdo? Todo esto lo podemos desprender de la ley de Snell. ¿De acuerdo? Que es esto de acá. ¿Ya? Pero eso, esto es muy importante porque quizás les pueda servir. ¿Ya? Y eso. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí? Profe, en el ¿Sí? segundo caso es que si el índice de refracción, el 2 es menor que el 1. En el segundo caso, en este caso, Sí, en el segundo. Ah, ya, sí. es cuando el índice en el que sale, no, a ver, Sí, sí. Como en el... es como si pasas de un medio con mayor densidad, con mayor índice de refracción, a uno de menos densidad o con menor índice de refracción, se Ujú. cumple esto de acá, ¿ya? El que se aleja de la normal. Se aleja de la normal, Ya. ¿ya? Y eso, más que nada, ¿ya? Eh, 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 Creo que no se me olvida nada más. Así que vamos a empezar con espejos. ¿Ya? Espejos. ¿Ya? Estos pueden ser de dos tipos. ¿Ya? Pueden ser planos o pueden ser curvos. ¿Ya? Entre los curvos hay otra categoría más que están los
cóncavos y están los convexos. ¿Ya? Entonces, los espejos, ¿ya?, van a tener la particularidad. El ángulo 2 se encuentra desde la normal, también con el rayo del ángulo crítico. El ángulo 2 se encuentra supera el ángulo crítico. Cuando supera el ángulo crítico, no se estaría cumpliendo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando cumple el ángulo crítico, ya no actúa el fenómeno de la refracción, ¿ya?, sino que actúa el fenómeno de la reflexión, ¿ya? Y una reflexión total, no parcial. Y como hay una reflexión total, se va a cumplir que este es alfa, ¿cierto? Y este va a ser nuestro beta. Se va a cumplir que alfa va a ser igual a beta, ¿ya? Cuando se supera el ángulo crítico, ¿ya? Y muy buena esa pregunta, me gustó. De hecho, nunca me lo había planteado en mi pequeña vida de CU. ¿El ángulo crítico es el mismo que el de incidencia? No. El ángulo crítico es el que se forma cuando estamos hasta acá, ¿ya?, y deja de producirse la refracción, empieza a producirse la reflexión, ¿de acuerdo? Por eso se le llama el ángulo crítico, porque es como el que da fin a un fenómeno y da inicio a otro fenómeno, ¿ya? Y el ángulo de refracción, ángulo crítico se llama incidencia. Y frente a esa pregunta, el ángulo crítico es un ángulo de incidencia, ¿ya? Pero no todos los ángulos de incidencia son ángulos críticos, ¿ya? De hecho, si podemos verlo, este ángulo de acá, ¿de acuerdo?, va a incidir con un cierto ángulo, alfa, pero este alfa estrella va a ser especial, ¿ya? Ese alfa estrella va a ser el ángulo crítico, ¿ya? Pero eso. Y muy buenas las preguntas. Me están gustando las preguntas que están haciendo. Entonces, volviendo hasta acá, discúlpenme. Sí. Tenemos dos tipos de espejos, los planos y los curvos, ¿ya? Lo que va a caracterizar a un espejo de una superficie cualquiera es que los espejos producen reflexión total, ¿ya?, o reflexión uniforme, que también se le suele llamar en algunos textos. Quiere decir esto, que como los espejos son tan pulidos, su superficie es lo suficientemente plana como para producir una reflexión uniforme, ¿ya?, total, ¿de acuerdo? Y se cumple que el ángulo de incidencia con el que incide en el espejo, ¿ya?, el ángulo de incidencia, alfa, beta, es igual para todos los casos, ¿ya? Sí, incide como más como perpendicular, por así decirlo,
¿ya? Se va a cumplir que alfa es igual a beta. ¿Ya? Si ingresa más como pronunciado, así, déjame borrarlo porque no se ve muy bien. Si entra como más pronunciado, ¿ya? Se va a cumplir que alfa es igual a beta, ¿de acuerdo? Y otra característica de los espejos es que son capaces de formar imágenes tanto virtuales como reales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi espejo plano, ¿ya? ¿Cierto? Si yo tengo mi espejo, ¿ya? Y aquí voy a hacer la pared, ¿ya? Esta es la pared. Acá hay una persona, ¿de acuerdo? Lo que va a ser capaz el espejo es de producir una imagen igual eh, o con ciertas deformaciones, ¿ya? Acá puse este ejemplo, pero si lo hacemos de esta manera, más como diagrama, entonces, donde este lado es la pared y este lado es la vida real, por así decirlo. Yo tengo una persona, ¿ya? Y tengo un observador, ¿ya? Este es un ojo que está observando, ¿ya? Lo que van a provocar los rayos, ¿ya? Que van a llegar al espejo, es que van a llegar así, van a reflejarse acá, ¿de acuerdo? Todos los rayos que lleguen al ojo van a reflejarse hasta así, ¿ya? Estoy haciéndolo muy eh, simplificado, ¿de acuerdo? Pero vamos a notar que, acá déjenme hacerlo algo más ordenado. Voy a ser más así, ¿ya? Entonces, voy a hacer con amarillo el rayo de luz correspondiente a la cabeza, ¿ya? Y va a ser así. Después voy a hacer con verde el rayo de luz del pie, ¿ya? Y, va a incidir de esta manera, ¿de acuerdo? Y el ser humano va a ver a la persona, ¿ya? Lo que yo voy a ver, voy a interpretar, va a ser a la persona, ¿ya? Pero esto es similar a que si yo prolongo estos rayos de acá, ¿ya? De esta manera, yo prolongo el rayo de acá de esta manera, ¿de acuerdo? Es similar que si hubiese una persona acá, ¿de acuerdo? Pero como volteada la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, si hubiese cambiado el panorama, hubiese tenido una persona ahí, y acá está el observador, es similar a la situación de la vida real que se produce así, ¿ya? Son equivalentes, porque el observador va a estar viendo lo mismo, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que esta imagen de acá, al ser una prolongación de los rayos, no es real, ¿ya? Va a ser una imagen virtual, una imagen generada. Imagen generada, ¿ya? Por el espejo.
En cambio, cuando estamos así, con esta situación, vamos a tener una imagen real, ¿ya? Porque no se produce por la prolongación de rayos, ¿de acuerdo? ¿Es el famoso efecto espejo? Sí. De hecho, ese es el famoso efecto espejo, de que la mano derecha de la persona, supongamos que es esa, la mano izquierda de esa, sea la misma, pero contraria. De hecho, tendría que hacerlo así, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué ocurre? Porque la luz va a buscar el camino más corto que recorrer, ¿ya? En este caso, como la mano derecha está más cercana al espejo, la imagen que nosotros vamos a ver va a tener la mano derecha más cercana al espejo. Se va a cumplir como esa imposición de la situación, ¿ya? Y como vemos que el lado izquierdo está más lejano al espejo, necesariamente acá se va a cumplir lo mismo, que el lado izquierdo va a ser el más alejado del espejo, ¿ya? Pero esto eh, no es lo que estamos acostumbrados, porque se intercambian los papeles, ¿ya? Y eso, no alcancé a verlo todo lo planeado, pero quedamos muy bien con lo que vimos hoy día. ¿Hay alguna duda con esto de acá? Es como más introductorio a espejos. No, profe. ¿No? Súper. No. Bacán, bacán, bacán. Entonces, si no quedan dudas, voy a parar la grabación